Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Los habitantes de Nazaret tienen a Jesús de nuevo entre ellos. Le han visto de niño jugar por las callejas de la aldea y en sus años de juventud como un artesano más en el taller de José. Por toda la Galilea se ha extendido la voz de los milagros que obró en Cafarnaún y en otras poblaciones. Y en Nazaret se hacen lenguas de la autoridad de su doctrina y del ejemplo de vida con que la acompaña. Llega el sábado y la gente concurre a la sinagoga. Se advierte una expectación grande, fuera de la tranquila monotonía propia de otras semanas. Muchos deben pensar que el Maestro se dispone a hablar y aún que hará grandes milagros. Se rezan las oraciones y se da lectura a algunos pasajes de los libros sagrados. Cristo toma la palabra, invitado, como es costumbre, por el arquisinagogo. Se sirve de unos versículos de los profetas para anunciar que ha llegado el momento que todos esperaban, la venida del Mesías. Sus palabras desconocen la complicación de los rabinos y doctores de la ley y encuentran comprensión por sí mismas. Tienen además tal fuerza que no es posible permanecer indiferente. Tan es así que las gentes, dice el Evangelio, se admiraban y decían: ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María? Recuerdan a sus parientes que están entre ellos y tantos momentos de la vida del Señor. Los que presumen de conocerle bien, pues vivieron a su lado por años, no saben explicarse lo sucedido y su razón orgullosa no quiere doblegarse ante la evidencia de los signos que atestiguan el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas en la persona de Cristo. Se resisten a ver en él al Mesías y no quieren prestar el obsequio de la fe. A la cabecera de mi cama, comentaba en una ocasión San José María, hay unos azulejos de cerámica con estas palabras: Jesus Christus Deus Homo. Jesucristo, Dios y hombre. Esto es lo que hemos de contemplar. Esto es lo que hemos de creer y esto es lo que hemos de enseñar. Este Señor Dios nuestro, perfecto Dios y perfecto hombre, que ha venido a dar paz a los hombres de buena voluntad. No a los ricos solo, o solo a los pobres, que este es un modo de hablar que hace mucho daño. A todos los hombres que quieran salvarse, que quieran ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Algunos de los que escuchan a Jesús se sienten heridos porque no ha hecho en Nazaret los grandes milagros que se cuenta que ha realizado en otros lugares. La protesta se ahoga en su pensamiento, pero el Señor conoce su murmuración interior. Sin duda, me aplicaréis aquel proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.
La escena que recogen los evangelios bien puede aplicarse a la Iglesia, que perpetúa la misión de Cristo hasta el fin de los tiempos. Decía San José María en una homilía sobre el fin sobrenatural de la Iglesia: como en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, así, analógicamente, podemos referirnos a la existencia en la Iglesia de un elemento humano y un elemento divino. A nadie se le oculta la evidencia de esta parte humana. La Iglesia en este mundo está compuesta de hombres y para hombres. Y decir hombres es hablar de la libertad, de la posibilidad de grandezas y de mezquindades, de heroísmos y de claudicaciones. Si admitiésemos solo esa parte humana de la Iglesia, no la entenderíamos nunca, porque no habríamos llegado a la puerta del misterio. La Sagrada Escritura utiliza muchos términos sacados de la experiencia terrena para aplicarlos al reino de Dios y a su presencia entre nosotros en la Iglesia. La compara al redil, al rebaño, a la casa, a la semilla, a la viña, al campo en el que Dios planta o edifica. Pero resalta una expresión que compendia todo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Si se mira a la Iglesia con ojos humanos, se verá solamente el aspecto humano. Sus fines quedarán rebajados a objetivos terrenos, incapaces de llevar los corazones hasta Dios. Y entonces no se recibirán los beneficios divinos que tienen depósito para entregarlos a quienes los buscan. La fe es la condición que pone Dios para regalarnos los dones preciosos que ha venido a traer a la tierra. San Mateo señala que Jesús no hizo en Nazaret muchos milagros a causa de su incredulidad. Y el mismo Cristo les enseña en la sinagoga que esa falta de fe le impide realizar grandes prodigios entre ellos. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo y hubo gran hambre por toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Lejos de arrepentirse de su actitud y de seguir la enseñanza de Cristo, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. El Señor pasa de largo porque a pesar de tantos prodigios, no han creído en Él, que es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. De modo semejante, escapa la realidad sobrenatural de la Iglesia a quienes la observan con ojos humanos. En cambio, para los que reconocen su institución divina, continuadora de la misión redentora de Cristo, la Iglesia se muestra cuajada de frutos sobrenaturales, único camino para la salvación eterna. En la Iglesia, los católicos encontramos nuestra fe, nuestras normas de conducta, nuestra oración, el sentido de la fraternidad, la comunión con todos los hermanos que ya desaparecieron y que se purifican en el purgatorio, la Iglesia purgante, o con los que gozan ya, Iglesia triunfante de la visión beatífica, amando eternamente al Dios 3 veces santo.
Es la Iglesia que permanece aquí y al mismo tiempo trasciende la historia. La Iglesia que nació bajo el manto de Santa María y continúa en la tierra y en el cielo alabándola como madre.